CEO escucha a empleada dominar 9 idiomas. Lo que hace después sorprende a toda la oficina. En un rascacielos brillante y bullicioso de la ciudad, el día parecía un lunes cualquiera. Los empleados se apresuraban con sus cafés en mano, los teléfonos sonaban y las luces parpadeaban. Pero en ese ambiente vibrante, una figura casi invisible trabajaba. María, una limpiadora de mediana edad con una sonrisa cálida, movía su escoba con precisión en el pasillo que conducía a la sala de reuniones. Sin que nadie lo supiera, detrás de su humilde trabajo se escondía un secreto impresionante. María dominaba 9 idiomas. Era una mujer sencilla, pero en su corazón guardaba el tesoro de un talento que nunca había mostrado. A menudo se sentaba en un rincón durante sus pausas, escuchando con atención las conversaciones que la rodeaban, absorbiendo frases en inglés, francés y hasta japonés. Su mente era un laberinto de vocablos y expresiones, pero temía que su situación la delatara. El miedo al... Fue entonces cuando el visitante empezó a hacer preguntas en inglés. Sin pensarlo, María, intrigada por la conversación, se acercó, aprovechando su destreza para ayudar con la barrera del idioma. En cuestión de segundos, intercambió algunas palabras con el hombre, cada una más fluida que la anterior. Alejandro, que estaba a punto de entrar a la reunión, escuchó fragmentos de la conversación. El acento perfecto de María, la fluidez en sus respuestas. Era un espectáculo que nadie esperaba. Quedó totalmente cautivado. La imagen de una limpiadora dominando lenguas internacionales retumbaba en su mente. ¿Cuántos más en su empresa podrían estar ocultando un talento similar? Sin dudarlo, decidió actuar. Convocó a una reunión urgente con su equipo directivo. El aire estaba tenso. La novedad de la propuesta provocó murmullos, delicias y críticas. ¿María, una limpiadora? ¿En relaciones internacionales? Algunos temían que alterar la jerarquía generaría caos, otros aplaudían la audacia. Mientras María soñaba con lo que significaría ese cambio, pero también se ahogaba en sus dudas. ¿Podría realmente ser parte de ese mundo? Las voces en su interior la empujaban hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué pensarían sus compañeros? Las miradas de sorpresa y desconfianza pesaban sobre ella como una bolsa llena de piedras. El equilibrio de poder en la oficina estaba en juego, y aunque se sentía emocionada, el miedo se agolpaba en su pecho. Y así, la incertidumbre quedó flotando en el aire de aquel moderno edificio. María se enfrentaba a la encrucijada más grande de su vida, mientras en el fondo resonaba una pregunta. ¿Realmente podía romper las barreras invisibles que la mantenían en la sombra? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras María luchaba con sus pensamientos, los murmullos en la oficina crecían. Estaba en un punto de quiebre, al borde de un cambio monumental en su vida. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Era Alejandro, su rostro iluminado por una mezcla de emoción e inquietud. «Todos, necesito su atención». Su voz resonó. La sala se llenó de susurros. «Hemos descubierto un talento oculto en nuestra oficina. María, la limpiadora, habla 9 idiomas». Varias miradas se giraron hacia ella, un mar de ojos curiosos y escépticos, como si la estuvieran descubriendo por primera vez. María se encogió. El corazón le latía con fuerza. Un torbellino de ansiedad giraba en su interior. «Vamos a darle una oportunidad en el Departamento de Relaciones Internacionales», continuó Alejandro. Algunos empleados abrieron la boca. Otros se miraron entre sí en un cúmulo de incredulidad. Pero justo cuando las palabras de Alejandro comenzaban a asentarse, un grito desgarrador rompió la tensión. «No». La voz provenía de Clara,
la jefa de recursos humanos, quien a menudo había sido la más crítica con respecto a la inclusión en la empresa. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «No puedes hacerlo, Alejandro». La sala se convirtió en un caos. «¿Qué significa esto?», murmuró un hombre de la alta dirección. Clara avanzó, con la respiración entrecortada. «María, no sabes lo que te espera. No, no puede ser. No puedes permitirlo». El aire se volvió pesado, como si todos los sentidos se agudizaban al máximo. María, confundida, sintió cómo sus manos temblaban. «¿Qué pasa?». «¿Por qué no puedo?». Su voz salió casi un susurro. Clara se acercó a ella, su mirada intensa. «Es peligroso. No puedes exponer tus talentos. No aquí. La gente en esta compañía quiere mantener el poder. Ellos no quieren ver que alguien como tú destaque». Mientras Clara hablaba, sus ojos revelaron un secreto oscuro, un limón amargo en su cintura. Entonces la atmósfera cambió radicalmente. Un grito de alarma sonó y una alarma de seguridad retumbó por todo el edificio. Era un pitido estridente, más fuerte que cualquier conversación. Las luces comenzaron a parpadear mientras un grupo de hombres con trajes oscuros entraba por la puerta. María se quedó helada al ver que uno de ellos sostenía una credencial oficial y una carpeta negra. «Todos al suelo», gritó un guardia de seguridad, pero las palabras llegaron demasiado tarde. El caos se desató. Las sillas volaron, los empleados gritaban, algunos se lanzaron al suelo, otros corrían hacia las salidas. María, presa del pánico, miró a Alejandro. Sus ojos eran de desconcierto y miedo. «¿Qué está pasando?». Alejandro no podía entender. «¿Quiénes son ellos?». «Vine a buscar algo que nos pertenece», dijo uno de los hombres, viendo a María fijamente. «Y tú, chica, mejor que te quedes al margen». El sabor del miedo llenó la sala. Todos estaban paralizados, incluso Clara, quien apenas podía mantenerse en pie. En medio del bullicio, María sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación de su talento parecía trivial ahora frente a esta amenaza. Lo que había sido un instante de potencial se convertía rápidamente en una pesadilla. Su mente estaba en una tormenta. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué oscuros secretos rodeaban su vida? Y justo cuando los hombres se acercaban, la compuerta de la sala se cerró de golpe, atrapando a todos dentro. María había caído en una trampa, y ahora el destino de su futuro dependía de lo que sucedía en ese instante. El caos estalló en la sala. Gritos, murmullos, el sonido de sillas chirriando contra el suelo. María sentía como si el aire se le escapara, como si una presa se hubiera roto en su pecho, dejando salir una sensación de pánico indescriptible. Los hombres de traje avanzaban. «Su presencia». «¿Qué quieren de mí?», susurró María, su voz a punto de quebrarse. Ninguno de los hombres respondió, simplemente miraban a su alrededor, alertas y fríos como depredadores en una jungla urbana. Alejandro, tenso, intentó acercarse a ellos, pero uno de los hombres levantó una mano. «No te acerques, CEO. Nosotros no estamos aquí por ti». El nombre resonó en la sala. «CEO», susurró Clara, como si esa palabra sola encierra un peso. En ese instante, se oía un sonido que, un segundo antes, parecía lejano, un murmullo bajo que cada vez se hacía más fuerte, un susurro que pasaba de boca en boca. Eso es imposible». De repente, uno de los hombres se giró hacia María, su mirada árida. «Necesitamos que hables en uno de esos idiomas que hablas». El torbellino de preguntas y dudas se multiplicó en la mente de María. ¿Por qué ellos querían hablar con ella? Estaba a punto de negarse cuando Clara, esperanzada y con un brillo de desafío en los ojos, dio un paso adelante. «No lo harás. Ella no tiene nada que ver con ustedes». María sintió un nudo en el estómago, una mezcla entre gratitud y terror. Clara, su jefa, estaba defendiéndola. En medio del bullicio, un hombre del grupo sacó un teléfono y comenzó a marcar, la mirada fija en María. «Eso no tiene sentido», murmuró un compañero al lado de ella. «¿Qué quieren de una limpiadora?». «Lo que queremos», intervino el hombre nuevamente, «es lo que ella sabe y lo que tú, Clara, has estado ocultando». Las palabras dejaron a todos boquiabiertos. Clara, siempre firme, parpadeó incrédula.
ocultando, mintiendo. Su voz tembló y un sudor frío le recorrió la espalda. María sintió cómo la tensión en la sala alcanzaba un punto crítico. ¿Qué estás diciendo?, preguntó María. Su corazón latía con fuerza. La revelación entraba en su mente como un torbellino. Ella sabe más de ti de lo que crees, María, y lo que sabe no es bueno. El hombre que habló se acercó un paso, y todo el mundo se quedó en silencio, expectante. Te está usando. Clara solo te quiere en el medio para escabullirse. María se quedó helada. Las palabras hicieron eco en ella. ¿Qué? No. Clara, dime que no. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo escuchaba el zumbido de su propia respiración. María, esto no es lo que parece. Clara levantó las manos, desesperada. Te juro que... Y en un instante, lo que podía haber sido una defensa se convirtió en un grito desgarrador. Un golpe sonó en la puerta, retumbó como un trueno. El hombre que estaba al teléfono puso su mano en el bolsillo y sacó un dispositivo que parecía una especie de detonador. Ahora escucha, la verdadera pregunta es, ¿de qué lado estás, María? Las luces de la sala comenzaron a titilar, mientras todos miraban fijamente, la tensión alcanzando un pico de horror. ¿De qué lado?, repitió María, con un nudo en la garganta. La definición de su vida parecía irse al traste en un pequeño instante. Clara había sido su aliada, o eso pensaba. María respiró hondo. ¿Quién eres tú?, cuestionó, viendo cómo las miradas cambiaban. El caos hallaba un orden inquietante. Ella no era solo una limpiadora, no ahora. Las palabras que salían de su boca tendrían consecuencias. Todo se sentía desmoronado, y en una última jugada de desesperación, un grito irrumpió de entre la muchedumbre. «María, coge esto». Un objeto voló hacia ella, brillando en la luz intermitente, y cuando lo atrapó, se dio cuenta de que era un pequeño dispositivo que nunca había visto, como un pequeño pero poderoso botón. La sala se llenó de murmullos. Clara la miró con miedo y furia. «No lo hagas, no estás lista para esto». Pero María, con el mundo en sus manos, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué camino elegiría en ese momento decisivo? El futuro estaba en sus manos, y el misterio de su vida había cambiado para siempre. El caos envolvía la sala. María sostenía el pequeño dispositivo entre sus manos, sintiendo su peso como una carga abrumadora. Las miradas estaban fijas en ella, llenas de miedo y expectativa. Lo que pasaba a su alrededor parecía una película de terror. Gritos, sillas volcando, el sudor goteando en sus frentes. No podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. «¿De qué lado estás, María?», repitió el hombre, su voz fría como el acero. Cada palabra resonaba en su mente, como un eco aterrador. María tragó saliva. Los recuerdos de su vida como limpiadora se apilaron como hojas secas, dejando ver su dilema real. El mundo que había conocido estaba por desmoronarse. «No estamos aquí por ti, María», insistió el hombre, acercándose. «Estamos aquí por lo que sabes». De repente, las luces parpadeaban con más intensidad y un silbido resonó, seguido de un golpe sordo. Clara gritó: «¡No! No le hagas daño». Pero la voz del hombre era más fuerte, más dominante. «Esa es la actitud equivocada», dijo, y a su señal, uno de los hombres del grupo hizo un gesto hacia María. «Necesitamos que uses ese talento. Tu habilidad lingüística no es casualidad, María. ¿Te has preguntado por qué siempre has estado sola en este trabajo? Porque lo sabes. Lo que has visto, lo que has oído». María se sintió temblar. Yo no sé nada», balbuceó. Su cabeza giraba. Cada palabra que decía despertaba más incertidumbre. Las miradas se intensificaron, sintiendo que cada empleado la escaneaba en busca de respuestas que ni ella misma tenía. «Escucha». El tono del hombre se volvió amenazante. «Tienes un don y es nuestra única oportunidad. Te ofrecemos una elección, usar ese don, o las consecuencias serán graves». María miró a Alejandro, buscando apoyo en sus ojos, pero lo que vio no la tranquilizó. Él asentía, sus rasgos marcados por la encrucijada. «María, no tienes que hacerlo», dijo, pero su voz era suave, casi resignada.
Mientras ella buscaba palabras de consuelo, un nuevo estruendo atravesó la sala. Un grupo de policías, armados, irrumpió en la habitación. ¡Alto!, gritó el líder, una mujer de cabello corto y mirada feroz. Pongan las manos en alto y no se muevan. La tensión se disparó. Clara, al borde del colapso, dio un paso atrás, alarma pintada en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos información de un grupo delictivo intentando reclutar a una persona dentro de esta empresa. Identifiquen a todos los involucrados. La atmósfera vibró. Las palabras del oficial dejaron a María sin aliento. ¿Delincuentes? El mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. A medida que la escena se desplegaba, el hombre de traje se acercó al oficial, intentando negociar con una fluidez que parecía ensayada. Estamos aquí con un propósito. María es un recurso valioso que... Su voz se esfumó al ser interrumpido por el ruido de un disparo. El estruendo congeló a todos en su lugar. Las palabras se ahogaron. Los murmullos se convirtieron en gritos. La oficial dio un paso al frente, su mirada abrumada por la confusión, mientras el hombre encapuchado caía al suelo, dejando caer el dispositivo que antes había sostenido María. Un silencio helado envolvió la sala. María se quedó observando el dispositivo, ahora brillando en el suelo, pero el verdadero impacto llegó con el grito de Clara desgarrando el aire. No, no puede ser. La reacción de Clara fue un disparo más rápido que el estruendo en la sala. Todos giraron hacia ella, sus ojos llenos de horror y preguntas. La oficial, todavía en control, miró a Clara, sus ojos llenos de determinación. ¿Qué sabes? La pregunta flotaba en el aire, llevando una carga de traición y descubrimiento. María sintió el corazón palpitar en su pecho. Había algo más, un secreto que estaba a punto de salir a la luz, que podría cambiarlo todo. Clara miró a María, su rostro empapado de pánico. No, no puedo dejar que sepas. Pero el desmoronamiento de su mundo comenzaba a revelar las grietas en su fachada. María sintió la urgencia del momento. ¿Qué? ¿Qué sabes de mí? ¿Por qué esta gente acudiría a mí? Un nuevo silencio caótico se apoderó de la sala. Las miradas se cruzaron, la tensión crecía, y María comprendió que su vida como la había conocido, como limpiadora, como una mujer sencilla, se había terminado para siempre. El futuro estaba en la balanza, colgando de un hilo delgado. ¿Cuáles serían las verdaderas intenciones de Clara? ¿Qué había escondido de ella? En ese instante decisivo, María no solo luchaba por su vida, sino por su identidad en un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. María sintió el aire volverse denso, como si una tormenta oscura se acumulara en la sala, a medida que las miradas de todos se centraban en ella. No sé nada, balbuceó de nuevo, intentando algunas palabras que parecían huir de su boca, como si el pánico se hubiera apoderado de su voz. Clara, al borde del colapso, se acercó más, como si pudiera protegerla, pero el terror en su mirada decía lo contrario. «María, escúchame», Clara gritó, su voz quebrada. «Lo que ellos dicen no es lo que piensas. Esto se escapa de control». El hombre de traje, con una mirada dura, miró a Clara y luego se giró de nuevo hacia María. «Eres la clave. Sabemos que lo que has escuchado no es casual. Tienes que unirte a nosotros o las consecuencias serán devastadoras». Pero lo peor estaba por venir. El sonido del disparo había creado un eco que aún resonaba en sus oídos. La tensión era palpable. Las luces titilaban y el aire se llenaba de ansiedad. María miró de nuevo hacia el dispositivo en el suelo. Era como si tuviera una vida propia, esperando que lo tocara. «No lo hagas», Clara gritó desesperada. «No te involucres con ellos. No comprendes lo que está en juego». En ese momento, un movimiento violentamente rápido atravesó la habitación. Un grupo de hombres, que parecían guardias de seguridad de la empresa, irrumpieron por la entrada, pistolas desenfundadas. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, su voz resonando y cortando la tensión como un cuchillo. María sintió un nudo en el estómago.
¿Quiénes eran? ¿De qué lado estaban? Pero entonces, un grito desgarrador interrumpió la confusión. Era Clara, cuya expresión pasó de temor a una especie de resignación. «No, no puede ser», gritó, y por un instante, todo se detuvo. María se dio cuenta de que Clara sabía más de lo que había admitido. «Dímelo», exigió María, sintiendo una oleada de furia. «Dímelo ahora». Clara, visiblemente agitada, comenzó a retroceder, hasta que su espalda chocó contra la pared. En ese instante, un intenso destello iluminó la sala. «No lo entiendes, eres parte de esto, siempre lo fuiste», gritó el hombre de traje, señalando a Clara. «La verdadera razón por la cual hemos venido aquí es porque tú lo sabes todo». María se congeló. ¿Todo? ¿Qué significaba eso? Las miradas se volvieron hacia Clara, quien ahora sudaba profusamente. «Es una mentira, María», gritó Clara, alcanzando a María por el brazo. «No tienes idea de a lo que te están metiendo. La empresa cubre este secreto para protegerte. Sí, te necesitan, pero tú no sabes lo que realmente significas». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara giró y con un movimiento rápido logró activar una trampa secreta en la pared. Un panel se deslizó abruptamente, revelando un pasadizo oscuro tras la pared. El aire se volvió aún más frío y la sala repleta de empleados quedó helada. «Vamos, ahora», gritó Clara, empujando a María hacia el pasadizo. Las miradas, llenas de confusión y horror, ya no parecían un factor decisivo sobre lo que estaba ocurriendo. María retrocedió. ¿Realmente quería seguir a Clara? ¿Qué estaba sucediendo en este lugar que parecía cada vez menos seguro? Entonces se dio cuenta. ¿Y si todo lo que sabía era una fachada? Mientras Clara tiraba de ella, el hombre de traje se acercó, gritando órdenes a sus cómplices. «No la dejen escapar. La necesitamos aquí». Pero en un giro aún más inesperado, uno de los hombres de abuso que había irrumpido hace un momento se volvió y con el rostro aterradoramente conocido le lanzó una mirada a Clara. «Esto no termina aquí. No lo permitiré». María, con la respiración entrecortada, observaba cómo se desarrollaba un thriller ante sus ojos. La sensación de traición y desesperación creciendo cada segundo, no solo por la revelación de que Clara había estado involucrada en todo, sino porque la verdad sobre lo que representaba se estaba escapando de sus manos. «Tú eres el secreto, María», gritó Clara, mientras la sala se desmoronaba a su alrededor. «Eres más que solo una limpiadora». Antes de que pudiera responder, algo hizo clic en su mente. Las piezas comenzaban a encajar y el pánico fue reemplazado por una chispa de determinación. Tenía que enfrentarse a lo que venía. ¿Pero era realmente la persona que todos decían que era? La pregunta lo atravesó como un rayo. Mientras el pánico invadía el pasillo y las luces se apagaban, sabía que una decisión importante le esperaba. Pero con la verdad tambaleándose entre sombras, solo había un camino adelante. ¿Qué haría María cuando descubriera la realidad completa de su propio poder? Mientras el caos se desataba a su alrededor, María sintió que el tiempo se ralentizaba. La sala se convirtió en un torbellino de voces, gritos y luces parpadeantes. Clara la sostenía del brazo, impulsándola hacia el pasadizo oscuro, pero María se detuvo en seco. La confusión y el temor la abrazaban como un fuego. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, su voz temblorosa. Clara la miró, sus ojos llenos de lágrimas. «No sabía cómo. Nadie debía enterarse de que estabas aquí. Tu vida estaba en peligro. Todo estaba en peligro». «Eres especial. ¿Qué quieres decir con eso?», María respondió, apretando el pequeño dispositivo en su mano. Las luces de la sala comenzaron a titilar de nuevo, haciendo que todo pareciera aún más surrealista. «¿Quién soy yo realmente?». El hombre de traje, que había gritado órdenes antes, avanzó hacia ellas. «María, no escuches. Clara ha estado manipulándote. Es un riesgo. La organización a la que todos los hombres se deben a ti no tiene límites». María no podía creer lo que escuchaba. El aire se volvió pesado y el pánico la envolvió. «¿De qué estás hablando?», cuestionó, su voz apenas un susurro. Las revelaciones no paraban.
y la idea de que Clara la había estado usando la dejó tambaleándose. «No», gritó Clara, aterrorizada. «No deje que te convenza. Ellos quieren usar tus habilidades para sus fines. Todo lo que he hecho lo hice para protegerte. Pero ahora están aquí porque entienden tu valor. Eres más que solo una limpiadora». Y en ese instante, un nuevo sonido irrumpió en la sala. Un intenso pitido como de una alarma. María sintió una vibración en sus manos. Tengo que irme ahora», gritó, sin saber a quién o qué creer. El hombre de traje daba pasos hacia ella, mientras Clara se interponía entre ellos. De repente, el dispositivo que tenía en la mano pulsó con fuerza y se iluminó. María, llevada por la adrenalina, apretó el botón. Un destello de luz llenó el espacio y una explosión de sonido casi la aturdió. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Las paredes temblaron y un aire fresco invadió el pasadizo. Cuando el caos se disipó, María parpadeó, miró a su alrededor y lo que vio la dejó en shock. El pasillo se había transformado. No estaban en el mismo edificio. Las paredes ahora eran de cristal y el paisaje que se extendía frente a ellos no era el de una oficina, sino un vasto horizonte lleno de tecnología futurista. ¿Dónde estamos?, tartamudeó María, sus ojos desorbitados. Clara no parecía sorprendida, más bien emocionada. Esto es parte de la verdad que no te conté. Esto es lo que hemos estado ocultando. Eres parte de esto». El hombre de traje sonrió con satisfacción. «Así que por fin lo has hecho. Has desbloqueado el acceso, María. Eres vital para el futuro de esto». María sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. «¿Qué futuro? No entiendo nada», gritó, pero algo en el aire resonaba con su propio ser. Era como si la energía fluyera a través de ella, impulsándola hacia algo que no podía comprender del todo. Entonces todo se volvió más aterrador. Clara dio un paso hacia atrás, y María vio cómo un brillo oscuro cruzaba su mirada. «Todo lo que te dije no era una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Te necesitaba aquí, María, porque eres la que puede cambiarlo todo». Entonces, la imagen de Clara se desvaneció. Un destello y se reconfiguró, revelando una versión de sí misma que María nunca había visto. No era Clara, sino alguien con un rostro parecido, pero con una expresión fría y calculadora. «No», murmuró María, dándose cuenta de que había sido engañada. «¿Quién eres tú realmente?». «Soy Clara, pero no la Clara que conocías. Eres el centro de este conflicto y decidiste entrar en un juego que no comprendes». La voz era la misma, pero fría como el hielo, revelando que toda la relación que había tenido con la mujer que había considerado su aliada era solo una fachada. «No», María gritó, retrocediendo, su corazón latiendo con fuerza. Las visiones del futuro, de todo lo que había creído, se desmoronaban. La verdad sobre su identidad, quién era realmente, estaba más allá de lo que podía soportar, y mientras miraba a Clara, supo que estaba atrapada en un laberinto de mentiras que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué sería lo siguiente? La historia de su vida, sus habilidades, el camino que había tomado, todo estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. La oscuridad se cernía sobre ella, y las conexiones que una vez le dieron fuerza ahora eran cadenas que la mantenían cautiva. Ahora se enfrentaba a una elección horrible: continuar luchando. La decisión colgaba en el aire, y con un pulso inquietante, la historia de María estaba lejos de terminar. María sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Todo lo que había creído estaba cayendo. La Clara que conocía se desvanecía ante sus ojos, revelando una versión de sí misma que nunca imaginó. «Eres parte de esto», repitió la figura de Clara, y María sintió una mezcla de traición y confusión, desgarrando su corazón. ¿Qué significaba eso? El hombre de traje sonrió, satisfecho con la reacción que provocaba en ellas. «Necesitamos a María. Este lugar, este secreto, todo gira en torno a ella. Y tú, Clara, te has interpuesto en el camino. Ahora es el momento de decidir». María, sosteniendo el dispositivo, observó a su alrededor.
Las luces continuaban titilando, el sonido del caos aún resonaba en el aire, pero había algo más incomprensible en la atmósfera, una especie de electricidad, una tensión que la hizo mirar más de cerca a los hombres de traje. ¿Qué sabían? Y entonces un grito. Era Alejandro, quien había estado bastante cerca. ¡Alto! Su voz resonó y todos se detuvieron. María giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo él empujaba a otro grupo de oficiales que irrumpieron por la puerta trasera. A su frente, un oficial con una insignia prominente, su rostro pálido. «Estamos aquí para arrestarte, Clara. Todo lo que has estado haciendo es ilegal». El grupo de hombres en trajes oscuros comenzó a replegarse, pero María notó algo en la manera en que miraban a Alejandro. No era miedo, era algo más, algo que ella no podía descifrar. ¿Arrestarla? ¿Qué demonios está pasando?, preguntó María, la confusión acumulándose en su mente. La respuesta vino en forma de otro disparo, esta vez desde la entrada, donde un tercer grupo de hombres apareció, armados y con la mirada amenazante. «No se muevan». La tensión explotó nuevamente. Las camisetas se arrugaron y las voces aumentaron. Alejandro, desorientado, miró a María como si hubiera olvidado que ella estaba allí. «¿Por qué está pasando esto?», gritó él, pero su voz se perdió en el estruendo de la situación. «María, sal de aquí». Y justo cuando ella dio un paso hacia él, algo se encendió en su mente. La conexión, los recuerdos, la vida que había llevado como limpiadora. Siempre había sentido que algo la estaba ocultando, y ahora, en medio de este caos, lo comprendió. Era la mirada de esas personas, el miedo. Esa repulsión hacia ella no era casual, sino algo que venía de mucho más atrás. «María», la voz de Clara cortó sus pensamientos, y ella se dio la vuelta, pero Clara se acercó con paso rápido, su rostro iluminado por una determinación aterradora. «Lo que ellos no entienden es que tú eres mucho más que un simple talento. Tú, María, eres un legado. Sabes lo que otros no pueden, y este es tu momento». María no entendía, pero los hombres comenzaron a acercarse más, y el aire se tornó pesado con amenazas. Clara estaba cada vez más cerca, casi como si quisiera alejarla del alcance de los demás, cuando repentinamente comenzó a metamorfosearse. Su rostro se distorsionó de una manera casi dolorosa. Primero un titubeo, y luego se transformó ante los ojos de todos, adoptando la forma de una mujer alta y sombría con una mirada penetrante. «¿Qué es esto?», preguntó María, retrocediendo, el horror apoderándose de ella. «Eres un monstruo». «No soy un monstruo», respondió la Clara transformada, su voz reverberando con un tono que no parecía humano. «Soy parte de algo mucho más grande. Y tú serás fundamental para la nueva orden». María sintió que se le rompía el mundo, todas sus creencias, las relaciones que pensaba entender. Todo se transformaba en una pesadilla. «No puede ser». Su voz apenas era un murmullo. El ambiente se tornó caótico nuevamente, y mientras la figura de Clara se dirigía hacia ella, las luces comenzaron a estallar. Entendió, en ese momento impactante, que no solo estaba luchando por su vida, sino por la verdad de quién era en realidad esa mujer que había considerado amiga. «¡Detente!», gritaron los hombres, pero ya era demasiado tarde. La sala tembló. El dispositivo que sostuviera a María comenzó a vibrar. Su corazón latía con la fuerza de 1000 martillos. En un giro inesperado, el dispositivo emitió una luz cegadora. Cuando la luz se apagó, el caos había desaparecido. Ya no estaban en el mismo lugar. Mientras el suelo temblaba, escuchó susurros a su alrededor, algo inhumano. Las sombras comenzaron a cobrar forma, figuras conocidas y a la vez ajenas, acercándose hacia ella. María no sabía si estaba lista para lo que vendría a continuación. ¿Qué era realmente Clara? ¿Y qué futuro se escondía para ella en este nuevo lugar? La respuesta se mantenía en un lienzo oscuro, a la espera de ser revelada. María parpadeó, intentando asimilar la transformación de Clara. El aire estaba electrificado, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «¿Qué es esto?», balbuceó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse aún más. La figura que una vez había considerado su amiga,
ahora se presentaba como una criatura de pesadilla, con ojos fríos que la observaban como si evaluaran su valor. El ambiente se precipitó en un caos de gritos y murmullos. Las luces parpadeaban frenéticas, como si la realidad se estuviera rasgando, revelando un mundo completamente diferente. María dio un paso atrás, intentando procesar lo que estaba sucediendo. No puede ser, tú no eres Clara. Soy lo que tú deseas que sea, replicó la figura, su voz resonando en la sala. Con una sonrisa gélida, giró hacia los hombres de traje, quienes la miraban sin ocultar la admiración. Y también soy el legado que este mundo necesita. María se sintió atrapada entre la confusión y el terror. Las palabras caían sobre ella como rocas. Todo el tiempo había estado siendo utilizada, y ahora la verdad emergía como un monstruo que nunca imaginó. ¿Legado? ¿De qué hablas?, gritó, con la voz temblando. En medio del tumulto, Alejandro se acercó, intentando defenderla. «Basta, no la toques». Pero antes de que pudiera dar un paso más, un fuerte estruendo resonó tras ellos. La puerta trasera se estrelló contra la pared, revelando un grupo de soldados a los que jamás había visto. Con armas listas, sus miradas estaban fijas en Clara. «¡Alto!», gritó el líder, un hombre de mediana edad con un rostro severo. «Clara, sabemos lo que has estado haciendo. Estás bajo arresto por traición». María sintió que le fallaban las rodillas. ¿Qué estaba pasando? Clara no se inmutó. Su rostro se tornó en una mueca burlona. ¿Traición? ¿Y qué hay de la verdad que guardan? Ella es la que deben proteger, señalando a María con mano temblorosa. Ella es la clave de todo esto. En un instante, el caos se transformó en un desastre total. Los hombres de traje comenzaron a acercarse a la salida, pero antes de que pudieran escapar, una explosión atronadora sonó a su alrededor. María sintió que el aire se le escapaba, como si una ola de pánico la golpeara. La sala empezó a llenarse de humo, y con la visión distorsionada, escuchó el grito desgarrador de Alejandro. «¡María! ¡María!». Y en medio de la confusión, un destello de luz blanca envolvió todo a su alrededor. El siguiente instante fue un silencio ensordecedor. Cuando el humo comenzó a disiparse, la sensación de horror se adueñó de la sala. Había personas tiradas en el suelo, algunas heridas, otras en shock. Clara se mantenía en pie, su figura casi etérea en comparación con la pesadilla que había desatado. A medida que el caos se asentaba, la figura de Clara empezó a desvanecerse ante los ojos de María. «Eres el legado, pero eso ya no importa», dijo, su voz ahora un eco distante. «Todo lo que sabía, todo lo que era, se desvanece». María sintió que su mundo se rompía. La Clara a la que había dado su confianza se estaba desmoronando como un castillo de naipes. «Espera», gritó, intentando alcanzarla, pero con cada palabra el horror se expandía. Sufrió un profundo golpe cuando Clara reveló la verdad detrás de su vida. «Tu madre era una figura clave en la organización. La razón por la cual estaban tras de ti no era solo una limpiadora. Eres parte de algo mucho más grande, un mundo que no entiendes». Las palabras eran como cuchillos perforando su corazón. «Te protegeremos de ellos, pero ahora debes decidir a quién vas a seguir». María sintió que el suelo se deslizó de debajo de ella. Cada trozo de su vida se desmoronaba. Con el eco del grito de Alejandro resonando en su mente, se dio cuenta de que estaba en un camino del que no había forma de regresar. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando, mientras se enfrentaba a la realidad abrumadora que la rodeaba. Una sombra oscura se lanzó hacia ella, lanzando a todos en la sala hacia el suelo. La explosión anterior había sido solo un pequeño presagio. «El tiempo se agota», resonó una voz desde la penumbra. «Debemos irnos. Y tú, María, tienes que decidir. ¿Serás parte de la verdad que se oculta o serás una más entre las sombras?». Y mientras se levantaba, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que la realidad que conocía había desaparecido, la pregunta latía en su mente. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué significaba eso para el futuro? María miró a su alrededor.
buscando respuestas en las caras confundidas de las personas a su alrededor. En medio del caos, dos caminos se abrían ante ella, y con cada latido, estaba un paso más cerca de tomar una decisión que podría cambiar todo. María parpadeó, intentando aferrar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. El aire se sentía frío y pesado, como si los secretos del mundo la abrazaran con una mano helada. Clara, ahora revelada como un ser de pura oscuridad, era más que una traidora. Era un estrato profundo de la confusión y el engaño en el que había estado atrapada. ¿Qué debo hacer? No era la pregunta que tenía que hacer, porque ya lo sabía. Tenía que elegir. Mientras pensaba en su siguiente movimiento, el ruido ensordecedor de la explosión aún resonaba en su mente, cortando cualquier intento de lógica. Las luces seguían temblando y una opresión en el pecho hacía que cada respiración doliera. «María, debes decidir ahora», repitió la figura de Clara, como si su existencia misma dependiera de esa elección. La figura oscura avanzó, y María sintió que el impulso la llevaba a actuar. Pero en un instante, arrancada del caos, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Era un sonido familiar, un entrechocar metálico. La sala se congeló, todos los ojos giraron hacia un rincón oscuro, De allí salió una figura que dejó a todos boquiabiertos. Era su madre. El rostro de María se iluminó de sorpresa y confusión. «Mamá», murmuró, sintiendo que el destino le jugaba una broma cruel. La mujer de cabellera oscura y ojos cansados parecía cambiar la atmósfera de la sala con solo aparecer. «¿Qué haces aquí?», fue la primera pregunta que salió de su boca, pero necesitaba más respuestas. «María, escucha. La verdad que te han ocultado es más grave de lo que imaginas. No eres solo una limpiadora», dijo su madre, su voz resonando con una mezcla de sabiduría y miedo. «Tu vida ha sido cuidadosamente manipulada. Eres parte de un legado que he protegido ocultando tus orígenes para salvaguardarte». Desesperación y al mismo tiempo un subidón de esperanza mezclaban sus emociones. «¿De qué legado hablas?». Clara intentó convertirme en un peón de su juego. Sus ojos buscaban a Alejandro, quien observaba igualmente aturdido. La confusión era general, pero sin previo aviso, el hombre de traje, ahora fuera de sí, se lanzó hacia la puerta secreta. «No pueden hacer esto. Ella pertenece a nosotros», gritó, sus ojos llenos de furia, como un loco que se aferra a un salvavidas en mares oscuros. María sintió el aire cambiar, y cuando miró de nuevo, su madre se hizo más fuerte, como si su presencia estuviera rompiendo las ataduras del sala. «Detente, no entiendes lo que está en juego», interrumpió su madre, con la voz firme. Pero entonces, los hombres de traje, atrapando el pánico en la sala, comenzaron poco a poco a cambiar de actitud. Murmuraban entre ellos, compartiendo información que María no podía escuchar, pero la tensión era palpable. Todo se volvió borroso por un breve momento. Luego, el grito desgarrador de Clara rompió la quietud. «No, no puedes hacer esto». Intentó correr hacia su madre, pero los soldados la sujetaron, incapaces de contener su furia. El estruendo que siguió fue devastador. María sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras un rayo de energía comenzó a expandirse por la sala. Un resplandor deslumbrante surgió del dispositivo que aún sostenía, iluminando las paredes y haciendo que toda la sala temblara. «No, no puede ser». La voz de Clara se ahogó en el caos desatado. Lo que seguía era un giro que nadie vio venir. De repente, el dispositivo explotó, en una lluvia de luces y fragmentos en llamas. María cerró los ojos, su cuerpo paralizado entre el miedo y la incredulidad. Cuando los abrió, la sala había cambiado por completo. Clara había desaparecido, pero lo que quedó a su alrededor fue aún más oscuro. No había soldados ni hombres de traje, solo sombras que susurraban y reían, flotando como si fueran parte de una pesadilla. «María, mira». La voz de su madre rompió el silencio, pero en su mirada había un destello de preocupación. «No es solo nuestra vida en juego. Ellos quieren utilizarte a ti.
a tus habilidades, a tus secretos. Tienes que elegir. Y entonces, la sala empezó a transformarse. El entorno se desvaneció como un truco de magia, llevándolos a un lugar completamente diferente. Un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. En ese instante, María supo que lo que había tomado como disfraz de realidad era solo un espejismo. La verdad sobre su vida se extendía ante ella, como un rompecabezas donde cada pieza era más devastadora que la anterior. Las sombras comenzaron a acercarse. El horror se afiló a su alrededor, mientras se daba cuenta de que su vida, tal como la había conocido, se había ido para siempre. Su madre estaba en peligro, y lo que sentía en su interior era una batalla entre el miedo y la fuerza que nunca supo que tenía. ¿De qué lado estás, María?, resonó la pregunta en el aire, mientras las sombras se abalanzaban hacia ella. La decisión la aplastaba con su peso, y la historia que había construido hasta ese momento se desmoronaba, dejando solo preguntas en el aire, enrarecido. ¿Quién era real? María sintió que, en ese momento de crisis, el mundo la llevaba a un nuevo lugar, a una verdad que abriría una puerta a un futuro que nunca imaginó. Las sombras danzaban cada vez más cerca, y mientras su madre le extendía la mano, comprendió que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo, definitivamente. María parpadeó, su mente un torbellino, mientras absorbía las palabras de su madre. El caos la rodeaba, pero en su pecho había algo más fuerte que el miedo. Una chispa de determinación. ¿Qué me has estado ocultando?, exigió, su voz resonando con urgencia. Aquella mirada desgarradora de su madre, mezclada con compasión y temor, la instó a escuchar. «Mi hija, tu vida ha estado en peligro desde que naciste», dijo su madre, acercándose con paso firme. «Eres parte de un legado que no comprendes. Tu habilidad para hablar 9 idiomas no es un simple don, es un vínculo con fuerzas que muchos desean utilizar». La voz de Clara, ahora más oscura y amenazante, subió de tono. «No puedes ser parte de esto». María miró a su alrededor. La sala comenzaba a llenarse de sombras, ecos de lo que había revelado su madre. Cada figura a su alrededor parecía oscilar entre el bien y el mal. «No tienes por qué elegir esto, María». La voz de Alejandro se destacó entre el ruido. «Lo que está en juego aquí es su vida. No te dejes manipular». El rostro de Clara, transformado en una mezcla de furia y revelación, se mantuvo firme. «Tus habilidades son solo el principio, María. Y en el centro de esto, hay decisiones que ya se han tomado». El aire se volvió denso. La tensión era casi palpable. El dispositivo en la mano de María empezó a vibrar de nuevo, como si percibiera su conflicto interno. «Lo que más temen es tu decisión», explicó su madre, sin apartar la mirada. «Pero también es tu libertad. Solo tú puedes decidir hacia dónde vas». En ese momento de verdad, el reloj se detuvo. María se sintió atrapada entre el amor, el miedo y una posibilidad brillante que la llamaba a seguir adelante. «María, decídete ahora», gritaron las sombras. Una a una, cada figura hizo un movimiento, como si la sala respirara a su alrededor. María supo que la respuesta estaba dentro de ella. Con una determinación renovada, alzó el dispositivo. «No seré tu peón, Clara. No puedes usarme». Las sombras vacilaron. «No puedes hacer esto», Clara gritó. Pero algo en el aire cambió. La sala tembló. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo. «Si te atreves a dar ese paso, no habrá vuelta atrás». Una oleada de energía comenzó a emerger del dispositivo, desbordando luz, moviendo a todos a su alrededor. «Esto no es solo tu historia», su madre le dijo, mientras tomó la mano de María. «Es la nuestra. La verdad ha sido eludirnos, pero juntos podemos hacer frente a cualquier amenaza». Con la voz firme, María se dirigió a las sombras. «No permitiré que mi vida sea controlada. Soy más fuerte de lo que creen». En un instante brillante de convicción, María pulsó el dispositivo. Una explosión de luz y energía resonó en la sala, envolviendo todo, dejando atrás las sombras y el caos. María sintió una conexión que nunca había sentido antes. Todo su ser se iluminó, como si la verdad finalmente hubiera encontrado su lugar. Y cuando la luz se desvaneció, también lo hizo la oscuridad. Quedó en silencio, frente a la manifestación del nuevo mundo.
Su madre sonrió, atravesando la confusión. Te has convertido en lo que siempre debías ser, mi niña. María sonrió con lágrimas de felicidad, sintiendo el peso de su vida finalmente aligerarse. La incertidumbre seguía, pero ya no era un miedo, era un nuevo camino. Mientras miraban a su alrededor, comprendieron que lo que quedaba eran elecciones. Un nuevo comienzo. Pero al mismo tiempo, una sombra familiar acechaba. Clara seguía allí, aunque más débil, un recordatorio de lo que había pasado. La historia de María estaba lejos de terminar. ¿Y ahora qué haría con esta nueva realidad? El eco de su poder resonó en su mente. Esta es la pregunta que todos han estado esperando. Si algo ha cambiado dentro de ti, si alguna chispa de esperanza se ha encendido, este es el momento para demostrarlo. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y compartir la emoción. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad que crece cada día.